Me siento yo muy bendecida. Dile al que tienes al lado, somos muy bendecidos. Pero con ganas, créeselo, o sea, que se lo crea. Somos muy bendecidos. ¿Saben por qué? Porque podrías estar en tu cama, ¿verdad? Acostado, viendo... Ya no pasa En Familia con Chabelo, ¿verdad? Pero, pues antes era como En Familia con Chabelo, ¿verdad? Y podrías estar ahí acostado con tus cobijas. Pero la verdad es que nosotros somos demasiado bendecidos porque ya hicimos ejercicio, ¿no? Ya brincamos, aparte ya, no sé si ustedes sintieron la presencia de Dios, ¿verdad? Demasiado. Entonces yo sé que Dios está derramando su presencia en esta casa. Yo sé que Dios está derramando su presencia, está derramando de su unción sobre cada familia. Y pues el tema del día de hoy es soy o no soy, ¿verdad? Para eso te voy a pedir que me acompañes a 1 de Samuel 18 del 1 al 9, para los que tengan su Biblia y me dicen amén. Del 1 al 9, ¿ok? Entonces dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererle como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo de todos los pueblos de Israel, salían las mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras, panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le han dado el crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esta ocasión, Saúl empezó a mirar con recelo a David. Amén. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Es muy popular cuando uno empieza a buscar a Dios, pues lo primero que te hablan es de David, ¿no? Yo una de las cosas que primero escuché es que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Y la verdad es que todos cuando leemos la Biblia o cuando leemos esta historia, nos sentimos David, ¿no? Con hartos Saúles a nuestro alrededor, ¿no? Pero nos sentimos David, ¿no? Nos sentimos sí, a mí me han maltratado, ¿no? Me han tenido celos, me han tenido envidia, ¿no? Pero la verdad es que, pues, a todos nos gusta vernos como un David, ¿verdad? Pero la realidad es que muchos tenemos un corazón como el de Saúl. No, o sea, tú lees la historia y dices, no, yo soy David, pero claro, yo soy el bueno. Pero la verdad es que muchos tenemos el corazón como el de Saúl. ¿Cuántas personas conoces que tengan el corazón como el de Saúl? Ahí ponte a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos como Saúl te rodean, iglesia? El papá que abusa de su autoridad, el hijo que abusa del amor de sus padres, la amiga que dice ser tu amiga pero habla mal de ti, el rey que dice el rey que decide clavar una lanza al pastor, el discípulo que habla mal de su autoridad, el líder que habla mal de sus discípulos. Hay de todo, ¿verdad? Después de que David matara a Goliat, las mujeres salían a recibir al rey Saúl así, ¿no? Y decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces esto ocasionó una gran molestia en Saúl. Empezó a mirar con egoísmo a David. Que dice la Biblia que lo empezó a mirar con recelo, o sea, con miedo, como una amenaza, como un peligro, y con envidia a
David, yo te pregunto, ¿tú cómo ves a las personas que te rodean? ¿No? Porque todos nos gusta jugar el papel de David, pero ¿cómo ves a las personas que te rodean, iglesia? ¿Los ves con gozo? ¿No? ¿Te alegras cuando les va bien? ¿O los ves con envidia? ¿Los ves con recelo? ¿No? No sé, para los líderes, cuando alguien se está levantando, se gozan, ¿verdad? O se sienten amenazados, ¿no? Porque Saúl se sentía amenazado. Saúl sentía que le iban a quitar el lugar que Dios le había dado, ¿sí? Yo te pregunto, iglesia, ¿tú cómo te sientes? ¿Te gozas cuando a alguien le va bien? ¿Cuando a alguien Dios lo está promoviendo? ¿Quiénes de los que te rodean tienen una personalidad como Saúl? Todos hemos estado rodeados alguna vez de alguien como Saúl, ¿verdad? Que le da envidia, que le da coraje, que sientes que no le caes bien, ¿verdad? ¿Y qué se siente vivir con alguien así o estar rodeado de alguien así? La verdad es que a mí me ha tocado y pues no se siente bonito, ¿verdad? Dios trabaja demasiado en tu corazón. Pero de seguro, ¿verdad? Yo puedo ver o quizás tú estás pensando, ¿no? Sí, mi compañero de mi trabajo, ¿no? Es mi Saúl. Mi jefe, ¿no? Es mi Saúl, o sea, me deja más trabajo que a todos los demás, ¿no? Yo le caigo mal, o sea, no es justo, ¿no? Pero ¿cómo es vivir contigo? ¿Te has preguntado si las personas te ven como David o te ven como su Saúl? ¿Cómo es vivir contigo, iglesia? ¿Cómo es vivir contigo? Le pregunto a tus hijos, le pregunto a tu mamá, le pregunto a tu hermana. ¿Se puede confiar en ti? ¿O eres inconstante? Un día amas y al otro día odias, porque así era Saúl. A mí me llama demasiado la atención que de repente le dijo a su hijo Jonatán que no iba a matar a David, ¿no? Le dijo, no, puedes estar seguro que el día de hoy, que no morirá. Y de repente cambió de parecer y lo seguía persiguiendo. Y a veces así somos muchos de nosotros. Decimos amar a nuestro prójimo y al otro día lo odiamos. Te pregunto, iglesia, ¿eres confiable o desconfiable? ¿Cumples las promesas o las rompes? ¿Eres envidioso? Quizás siempre has pensado que eres David y los que te lastiman son Saúl. Nuestra mente pensará que somos David, pero nuestro corazón muestra muchas veces que somos Saúl. Tu mente te dice, no, todos los demás, todos los que están a mi alrededor son malos, ¿no? Yo soy la que sufro, yo soy la que me hacen. Pero tu corazón, ¿cómo está, iglesia? ¿Tu corazón muestra que eres David o tu corazón muestra que eres un Saúl? ¿Atacas a los ungidos de Dios? Los que tienen un corazón como Saúl hacen eso. Atacan a los ungidos de Dios. David sabía ser amigo. Te pregunto, ¿tú sabes ser amigo? Porque Saúl no sabía ser amigo. Saúl dejó de ver a David como su amigo y comenzó a verlo como su enemigo. Yo te pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tienes? Ahora, ¿cuántos enemigos tienes? La verdad es que los que estamos en Cristo deberíamos de tener más amigos, porque deberíamos de ser pacificadores en todo, en donde vayamos, ¿verdad? Pero a veces nos comportamos como el mundo y se nos olvida que somos cristianos y peleamos como todos los demás, hablamos como todos los demás, ¿verdad? Nos adelantamos a los tiempos como todos los demás, ¿verdad? Un corazón como el de Saúl es un corazón que tiene demasiadas inseguridades. Te voy a pedir que me acompañes a 1 Samuel 9:21. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Bueno, y dice, ¿por qué me dices eso?, respondió Saúl. No soy de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Esto se lo estaba diciendo Saúl al profeta Samuel, ¿no? Le decía, o sea, ¿cómo es que me estás diciendo que voy a ser rey, ¿no? ¿Cómo es que me estás diciendo que me vas a ungir, ¿no? Si yo soy insignificante, o sea, mi familia es insignificante, pertenezco a la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus, ¿no? Saúl tenía demasiadas inseguridades. Saúl se sentía menos, pero sabes, iglesia, el problema de Saúl no es que tuviera inferioridad.
En realidad el problema de Saúl es que no tenía una comunión con Dios. Yo te pregunto, ¿tienes una comunión con Dios? A mí hay algo que me llama la atención demasiado en esta historia. Es que Saúl, ¿no? No está mal. Todos llegamos aquí en la iglesia alguna vez sintiéndonos como chiquitos, ¿verdad? Sintiendo que éramos como que no merecíamos las cosas, ¿verdad? Teníamos heridas, ¿no? Y que decíamos, bueno, es que mi familia no es rica, ¿verdad? Bueno, en mi caso, ¿no? Mi familia, yo podría haber dicho como Saúl, ¿verdad? Mi familia es la más pobre, ¿no? Mi familia es nadie la pela, ¿no? Nadie puede confiar en ella. Y llegamos así a Dios. Y Saúl así Dios lo había escogido. ¿Cuál es el problema que yo veo en Saúl? Es que no dejó que Dios sanara sus heridas. Yo no sé, iglesia, si tú dejas que Dios sane tus heridas, ¿verdad? Yo no sé si dejas que Dios sane todas esas inseguridades, porque si no lo estás haciendo, déjame decirte que corremos un gran peligro. David no era algo diferente a Saúl. David era un pastor de ovejas, ¿están de acuerdo? ¿Podría haberse sentido menos? Sí, ¿no? Porque pues no era así como que el del superoficio, ¿verdad? O sea, era un pastor de ovejas, ni siquiera lo habían mandado a llamar, pero ¿cuál era la diferencia entre David y Saúl? Es que David sabía que Dios estaba con él y tenía una comunión con él, pero Saúl no. O sea, Saúl no tenía una comunión con Dios y eso hacía que le desobedeciera constantemente. ¿Tu iglesia tienes una comunión con Dios? Porque si la tienes, deberías de ser el siervo más obediente. Dice, los corazones como Saúl viven atormentados y persiguiendo a los que un día llamaron amigos. ¿Cómo está tu corazón, iglesia, el día de hoy? ¿Está atormentado? ¿Está con gozo? ¿Está en alegría? ¿Verdad? ¿O ya estás viendo al de al lado y por qué se sentó al lado de mí, no? Ya estás pensando en el pero. Te voy a pedir que me acompañes a Santiago 3, del 13 al 16. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, lo voy a volver a leer. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es sabiduría que descienda del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Qué tipo de sabiduría tú tienes en tu corazón, iglesia? ¿De la terrenal o la que desciende del cielo? La terrenal es donde hay envidias, la terrenal es donde hay rivalidades. Te pregunto, ¿tienes a alguien al lado con el que constantemente quieras competir? Las mujeres somos todo un tema, ¿no? O sea, todavía ni conocemos a la mujer y la ves pasar y ya la escaneas, ¿no? Y la verdad es que tenemos eso que no es tan bonito, ¿verdad? Que nos cae mal a alguien cuando aún ni siquiera la conocemos, ¿no? Ya, es que no, se ve que es repayasa, ¿no? O sea, sí, y ni la has tratado, ni la has hablado, ¿verdad? Las mujeres somos así de que entra alguien y así como que la barres, ¿no? Y dices, ay, se ve bien, ¿no? Y como a veces las mujeres somos demasiado envidiosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era más joven, yo no me juntaba con las más bonitas porque pues tenía uno que sobresalir ahí más o menos, ¿no? Entonces las más bonitas no podían ser mis amigas porque pues iba yo con las más bonitas, pues ya como que me opacaba ahí, ¿no? O sea, entonces yo decía, no, ellas no pueden ser mis amigas.
¿no? Porque me sentía amenazada, ¿no? Y a veces así somos las mujeres, ¿no? También en el ministerio nos puede pasar, nos sentimos amenazados, ¿no? Dios empieza a usar a alguien y para nosotros Dios tiene un tiempo específico. Dios a todos nosotros nos va a usar. Pero ¿qué pasa cuando Dios empieza a usar a alguien más antes que a ti? ¿No? ¿Te da gozo o se te va la boca chueca? ¿No? Porque debería de alegrarnos que Dios empiece a usar a las personas y así como tú te alegres, ¿verdad? Porque lo que se siembra se cosecha, también se van a alegrar cuando Dios te empiece a usar a ti. Todo tiene un tiempo y vas a ser usado. El problema es cuando entonces nuestro corazón se empieza a amargar porque queremos ser usados al mismo tiempo que los demás, ¿verdad? Pero no, Dios tiene un tiempo. Aparte yo me acuerdo que antes a nosotros ni nos pelaban, ¿verdad? Y a mí me daba para arriba el versículo que dice que los últimos, ¿verdad? Yo decía, ese es mi rema, ¿no? Los últimos seremos los primeros, ¿no? Entonces a mí me daba para arriba. Pero dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, verdad? Eso decía en Santiago. Dice, Dios siempre nos da dos caminos, iglesia. O soy o no soy, o eres o no eres, o eres como David o eres como Saúl. Todos tenemos en algún momento un Saúl dentro de nosotros, ¿cierto o no? Leemos la historia y podemos darnos cuenta que a pesar de todos los errores de Saúl, David sabía que Saúl era un ungido de Dios, ¿cierto? Siempre lo supo. David siempre respetó a Saúl porque sabía que era un siervo de Dios, sabía que Dios lo había escogido. Iglesia, a pesar de todos tus errores, tú sigues siendo un elegido y sigues siendo un ungido. Saúl conocía el currículum de su familia. Tú también lo sabes, ¿verdad? Lo sabes, yo sí lo tengo, pero miren, acá. Lo metía y no se quedaba, ¿no? Decía, no eres apta, ¿no? Dice, también yo sé que conoces el tuyo. Saúl se sentía menos, tenía heridas y aunque Dios lo eligió, Saúl decidió que esas heridas fueran más importantes que el llamado que Dios había puesto sobre él. Iglesia, no dejes que tus heridas sean más grandes que el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Dios había puesto un llamado sobre Saúl. Pero las heridas eran tan grandes, esa inseguridad, ¿verdad? ¿De dónde venía? De que venía de la tribu más pequeña, ¿verdad? Hicieron que fueran más importantes sus heridas que el llamado que Dios había puesto sobre él. Dice, no importa que tengas las mismas inseguridades que Saúl, solo no dejes que éstas definan quién eres. Todos sabían que Saúl era el rey, ¿cierto? David lo sabía. David sabía que Saúl era el rey. Sin embargo, Saúl no lo tenía bien claro. ¿Tu iglesia tienes bien claro que eres un ungido de Dios? O medio dudas, ¿verdad? Y por eso te causa envidia que quizás otra gente empiece a florecer, ¿no? ¿Tienes bien claro que eres una sierva, un siervo de Dios? Porque si no lo tenemos bien claro, cuando entonces Dios empieza a usar a alguien, entonces empiezan a aflorar nuestras inseguridades. Y quizás todos puedan saber, no, pues es que el pastor, ¿no? Pero si el pastor no lo tiene bien claro, pues van a aflorar sus inseguridades, se va a sentir amenazado, ¿verdad? Es que no quise agarrar otro ejemplo. La trae contra mí, ¿no? Dice, todos sabían que Saúl era el rey de Israel, sin embargo Saúl no lo tenía bien claro. Y dejó que los celos y la envidia y la desobediencia entraran en su corazón. Te voy a pedir que me acompañes a 1 Samuel 13:13. Esto... Esta parte me impacta. 13:13 dice, ¿te has portado como un necio? Esto se lo dice Samuel a Saúl, le dice, ¿te has portado como un necio? Le replicó Samuel, ¿no has cumplido el mandato que
que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando a un hombre más de su agrado y lo ha asignado gobernador de su pueblo, pero pues tú no has cumplido su mandato. Te lo voy a volver a leer. Yo la verdad es que antes pues no conocía mucho de la Biblia, ¿verdad? Y yo pensaba que el plan de Dios es que David fuera el rey, ¿verdad? O sea, yo pensaba que Saúl era como momentáneo y que Dios ya sabía que inmediatamente David iba a ocupar ese puesto, ¿no? Pero cuando de repente leo la Biblia y de verdad este versículo me impacta, porque decía, te has portado como un necio, no has cumplido el mandato de Dios, que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. O sea, el plan de Dios desde un inicio es que Saúl gobernara. Dios no había pensado que de repente naciera un David, ¿verdad? O sea, el plan de Dios es que las generaciones de Saúl, ¿verdad?, gobernaran. Pero ¿qué pasó? Que Saúl no pudo sanar, ¿verdad? No pudo sanar. Entonces Dios tuvo que buscar a alguien más que sí le obedeciera. Todos venimos, ¿verdad?, aquí iglesia, y Dios te ama, ciertamente Dios te ama, pero Dios no ama tu pecado. Todos venimos acá, ¿verdad?, y sí tenemos un Dios misericordioso que tiene nuevas misericordias todos los días. Pero yo en esta mañana, iglesia, quiero dejarte un mensaje en el corazón. Porque, como te decía, a pesar de todos tus errores, sigues siendo un ungido de Dios. ¿Sí? Pero llega un momento en el que Dios, si no le ayudas a que la obra se haga, entonces Dios empieza a buscar a alguien más. Y yo no quiero que eso nos pase, iglesia. ¿Sí? Porque Saúl era un ungido y Dios había establecido que él reinara. Pero cuando no somos obedientes, a lo que Dios nos pide, Dios no es que te deje de amar, pero Dios empieza a buscar a otro que sí le haga caso. Y yo de verdad, iglesia, espero que a ninguno de nosotros, de los que estamos acá, nos pase eso, ¿verdad? Porque todos hemos sido llamados, todos los que estamos acá somos siervos, somos ungidos, ¿sí? Pero yo no espero terminar como Saúl, ¿verdad? Que mis heridas sean más grandes, que mi llamado. Porque las heridas de Saúl eran más grandes que su llamado. O sea, Dios ya lo había puesto y tú vas a ser el rey. Pero las heridas, ¿verdad?, que a veces le hablaban, esa inseguridad que le decían, te van a quitar el lugar, ¿verdad? No, mira, es más inteligente que tú, ¿verdad? O es más guapo. O sea, yo leo la Biblia y dice que Saúl, pues era de buen parecido, que era alto, que era fuerte, ¿verdad? Y pero de repente el currículum de su familia, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos un currículum en la familia, ¿verdad? Tú igual y puedes, a mí antes las heridas me decían, ¿verdad? No vas a salir adelante, ¿verdad? No te vas a casar. No vas a tener hijos, ¿verdad? Apenas yo pensaba y decía, viví 4 años con Juan, ¿verdad?, antes de casarme y nunca me embaracé. Dios ciertamente tenía un plan diferente, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que había veces en las que yo pensaba y decía, yo no voy a tener una familia, porque 4 años juntos y no podemos nada, ¿no? O sea, no vamos a tener una familia, no. A veces las heridas empiezan a hablar más que la voz de Dios. Y yo espero que eso no te pase a ti, ¿verdad? Venimos a la iglesia y venimos a hacer comunión con Dios y de repente escuchas una voz, ¿verdad?, que no eres parte. Pero es tu currículum de la familia que ha sufrido rechazo. Y entonces, ¿qué hace un Saúl? Un Saúl va y se aparta. Un Saúl piensa, yo no soy parte. No me hacen caso, no me toman en cuenta. Y entonces es ahí cuando las heridas empiezan a hablar más que la voz de Dios. Yo, iglesia, quiero de verdad dejarte este mensaje, quiero dejarte el mensaje en tu corazón.
Dios jamás se va a cansar, ciertamente. Dios jamás se va a cansar y siempre va a buscar la manera de que la obra que Él comenzó se termine. Él siempre lo va a hacer, pero tú sí puedes cerrarle las puertas y decirle que no. O sea, Dios lo puede hacer, pero tú tienes que querer. ¿Y cuál es el problema de mucha gente? Que mucha gente no quiere. Que mucha gente, Dios le ha puesto un llamado especial, pero le hace más caso a las heridas de un pasado. Y entonces, también a veces vivimos con la mentira de que Dios siempre nos ama y que Dios es paciente y nos va a esperar el tiempo que sea necesario. Pues cuando tú vas a la Biblia y lees esta historia, ¿verdad? Te das cuenta que sí, Dios te ama, ¿verdad? Que Dios amaba a Saúl, pero cuando de repente no hacía su voluntad, entonces, ¿qué empezó a hacer Dios? Empezó a buscar a alguien que le hiciera caso. Sí. Al igual que dices, no, mi familia, sí, pero si tu familia no es obediente a la voz de Dios, entonces Dios va a empezar a usar a alguien más. Y entonces quizás ahí pueda salir tu Saúl y se te vaya la boca chueca porque ellos. No. Bueno, es que tú no quieres obedecer. Bueno, es que tú no quieres seguir. Bueno, es que tú no quieres servir. Entonces Dios empieza a buscar a alguien que realmente sí quiera. A veces el ser humano es demasiado conformista, ¿verdad? Y se conforma con solo saber que Dios los ama, ¿verdad? Sin hacer algo más. Te voy a pedir, ¿verdad? Que si me ayudas con la guitarra. Por favor. Yo no sé por qué a esta hora siempre están serios. Se les va la alegría. Les voy a pedir, los que quieran, los que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Que puedan pasar aquí al frente.